La familia de mi nuera empujó a mi nieto al lago helado porque es muy lento. Se golpeó la cabeza y se estaba hundiendo bajo el hielo. Me lancé al agua y lo salvé. Ellos solo se reían y decían que fue un accidente. Cuando llegó la ambulancia, llamé a mi hermano. Haz lo que tengas que hacer. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Todo había comenzado 3 horas antes, cuando acepté la invitación de mi nuera Valentina para llevar a Mateo al lago. Debí haber sabido que algo no estaba bien cuando sonrió demasiado dulce al teléfono, esa sonrisa que reservaba para cuando quería algo. Esperanza, querida suegra, ¿qué te parece si llevamos a Mateo al lago congelado? Mis hermanos quieren conocerlo mejor. Conocerlo mejor. Qué curioso, considerando que llevaban 2 años evitando a mi nieto como si fuera contagioso. Valentina había llegado a nuestras vidas como un huracán disfrazado de brisa primaveral. Mi hijo Diego, ingeniero exitoso de 28 años, se había enamorado perdidamente de esta mujer de 26 años que trabajaba como recepcionista en una clínica dental. Al principio parecía dulce, incluso tímida, pero yo había criado a 2 hijos y sabía reconocer cuando alguien estaba actuando. La boda fue un espectáculo grotesco, donde la familia de Valentina me trató como mueble viejo. Su madre, Carmen, apenas me dirigió la palabra durante toda la ceremonia. Sus hermanos, Esteban y Mauricio, me miraban con esa expresión que dice, no perteneces aquí. Pero lo que más me dolió fue ver cómo Valentina comenzó a alejar sistemáticamente a Diego de mí. Primero fueron las cenas dominicales. Ay, Esperanza, Diego está tan cansado los domingos. Mejor nos quedamos en casa. Luego fueron las llamadas telefónicas. Se está duchando o salió corriendo a la farmacia, se convirtieron en sus respuestas estándar. Cuando nació Mateo hace 5 años, pensé que las cosas cambiarían. ¿Cómo podría una mujer apartar a una abuela de su nieto? Muy fácilmente, resultó ser. Las visitas se limitaron a ocasiones especiales, siempre bajo su supervisión estricta. Si llevaba un regalo, era demasiado caro o no apropiado para su edad. Si preparaba su comida favorita, Mateo ya había comido o estaba con problemas estomacales. Cada interacción era un campo minado donde yo siempre terminaba siendo la intrusa. Pero lo que realmente me rompió el corazón fue darme cuenta de que mi propio hijo había comenzado a verme a través de los ojos de su esposa. Diego, que antes me llamaba 3 veces por semana, ahora contestaba mis mensajes con respuestas de una palabra. El hombre que había sido mi confidente, mi orgullo, se había convertido en un extraño educado que me trataba como a una obligación incómoda. Hoy, mientras manejaba hacia el lago, Mateo charlaba emocionado en el asiento trasero. Abuela Espe, ¿crees que el hielo es lo suficientemente grueso para patinar? Sus ojitos brillaban con esa inocencia que solo tienen los niños de 5 años. Mi corazón se apretó al pensar en lo poco que lo había visto últimamente. No lo sé, mi amor. Pero vamos a ser muy cuidadosos, ¿verdad? Al llegar al lago, la familia de Valentina ya estaba allí. Carmen, con su abrigo de piel sintética y su actitud de reina destronada. Esteban, de 35 años, con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Mauricio, el menor a los 30, siempre siguiendo el ejemplo de su hermano mayor. Y por supuesto, Valentina, supervisando todo como si fuera la directora de una obra de teatro macabra. ¡Esperanza! ¡Qué bueno que viniste!, dijo Valentina, con esa voz melosa que me ponía los pelos de punta. Los muchachos tienen ganas de jugar con Mateo. Los muchachos. Como si fueran niños en lugar de 2 hombres adultos que miraban a mi nieto con una extraña intensidad que no me gustaba nada. «Mateo», llamó Esteban, «ven acá. Queremos enseñarte un juego». Mi nieto corrió hacia ellos, confiado como solo pueden ser los niños. Yo lo seguí de cerca, cada instinto de abuela en alerta máxima. El hielo crujía bajo nuestros pies y el viento cortante atravesaba mi abrigo como si fuera papel. «Es muy simple», explicó Mauricio, señalando hacia una zona donde el hielo se veía más delgado. «Caminas hasta allá y gritas tu nombre lo más fuerte que puedas. Es tradición familiar. Tradición familiar». Qué conveniente que nunca hubiera escuchado hablar de ella en los 7 años que conocía a esta gente. «No sé», dije acercándome. «Esa zona se ve peligrosa». «Ay, Esperanza», se burló Carmen, siempre tan aprensiva. «El niño necesita aventura.
No lo conviertas en un cobarde como... Se detuvo antes de terminar la frase. Pero todas sabíamos cómo había planeado terminarla. Como su padre, como mi hijo, como toda nuestra familia, aparentemente. Mateo miró hacia la zona señalada, luego hacia mí. Vi la duda en sus ojos, el conflicto entre querer impresionar a estos adultos que apenas conocía y su instinto natural de precaución. «Abuela Espe, ¿está bien?» Antes de que pudiera responder, Esteban ya había tomado la mano de Mateo. «Por supuesto que está bien. Tu abuela se preocupa demasiado». Y entonces pasó todo tan rápido que casi no pude procesarlo. Esteban y Mauricio, uno a cada lado de Mateo, lo guiaron hacia la zona de hielo delgado. Pero no fue una guía, fue un empujón coordinado, deliberado, cruel. El hielo se quebró inmediatamente. Mateo desapareció bajo la superficie con un grito que me partió el alma. Su cabecita había golpeado contra el borde del hielo al caer, y vi la sangre mezclándose con el agua helada. Sin pensar, sin dudarlo un segundo, me lancé al agua. El frío me golpeó como miles de agujas, pero solo tenía un pensamiento: salvar a mi nieto. Lo agarré justo cuando se hundía por segunda vez, sus pequeños ojos ya perdiendo el foco. Lo jalé hacia la superficie, luchando contra el agua helada y mi propia ropa empapada que parecía pesar toneladas. ¡Ayúdenme!, grité hacia la orilla. Pero en lugar de pánico o preocupación, lo que vi en sus caras fue sorpresa. Sorpresa de que hubiera reaccionado tan rápido. Sorpresa de que hubiera arruinado su... ¿qué? ¿Su plan? Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero fueron probablemente segundos, Esteban se acercó al borde y nos ayudó a salir. Mateo tosía y temblaba incontrolablemente, pero estaba vivo. «Fue un accidente», dijo Valentina inmediatamente, como si hubiera estado ensayando las palabras. «El niño es muy torpe. Siempre se está lastimando». ¿Torpe? Mateo era uno de los niños más coordinados que conocía. Y torpe no explicaba el empujón que había visto con mis propios ojos. «Necesita ir al hospital», dije, envolviendo a mi nieto en mi abrigo. «No es necesario», respondió Carmen. «Los niños son resistentes. Solo necesita secarse». Pero yo ya estaba marcando el 911. Mientras esperábamos la ambulancia, abracé a Mateo y observé a la familia de Valentina. No había preocupación real en ninguna de sus caras, solo irritación por el inconveniente. En el hospital, mientras los médicos examinaban a Mateo por posible hipotermia y la herida en su cabeza, Valentina no paró de repetir la historia del accidente, como si mientras más la dijera, más real se volviera. Pero yo sabía lo que había visto, y sabía quién podría ayudarme a que pagaran por ello. Mi hermano Rodrigo había construido un imperio desde la nada. A los 58 años, era dueño de la constructora más grande de la región, con conexiones que llegaban hasta los niveles más altos del gobierno local. Algunos decían que sus métodos no siempre eran completamente legales. Yo nunca pregunté. Era mi hermano, y cuando la familia necesitaba protección, Rodrigo aparecía. Con Mateo estabilizado y en observación, salí al pasillo y marqué su número. «Rodrigo», dije cuando contestó, «haz lo que tengas que hacer». «¿Qué exactamente quieres que haga?» «Hermana». La voz de Rodrigo sonaba peligrosamente tranquila, esa calma que conocía desde niños y que significaba que alguien estaba a punto de conocer de qué estaba hecho un Morales cuando tocaban a su familia. «Quiero que investigues a la familia de Valentina. Quiero saber sus secretos, sus debilidades, todo lo que puedas encontrar. Y luego quiero que los destruyas de la manera más lenta y dolorosa posible». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Estás segura de lo que me estás pidiendo?» «Rodrigo, trataron de matar a mi nieto. Vi cómo lo empujaron al lago y luego se rieron. Si no hubiera estado allí...» Mi voz se quebró recordando esos terribles segundos bajo el agua helada. «Ya voy para allá», dijo simplemente, y colgó. Regresé a la habitación donde Mateo dormía conectado a monitores que medían sus signos vitales. Su pequeña cara estaba pálida, con una venda blanca cubriendo la herida en su frente. Diego había llegado finalmente, después de que Valentina lo llamara con su versión editada de los eventos. «Mamá, Valentina me contó lo que pasó», dijo Diego, pero no me miraba a los ojos. «Gracias por sacarlo del agua. Gracias». Como si hubiera recogido un juguete que se le cayó, no salvado la vida de su hijo.
Diego, necesito hablar contigo, a solas. Valentina, que había estado fingiendo preocupación maternal junto a la cama, inmediatamente se tensó. Cualquier cosa que tengas que decir puedes decírmelo a mí también. Somos familia. Familia. La palabra sonaba sucia en su boca. No, esto es entre mi hijo y yo. Por primera vez en años, Diego pareció recordar que era mi hijo antes de ser su esposo. Val, ¿puedes darnos un momento? La cara de Valentina pasó por varias emociones antes de asentarse en esa sonrisa falsa que conocía tan bien. Por supuesto, iré por café. Cuando se fue, me acerqué a Diego. Tu esposa y su familia trataron de matar a tu hijo hoy. Mamá, eso es ridículo. Fue un accidente. ¿Un accidente? ¿Viste cómo lo empujaron? ¿Escuchaste sus risas mientras se ahogaba? Diego finalmente me miró, y por un momento vi un destello del niño que había criado. ¿Los viste empujarlo? Con mis propios ojos. Esteban y Mauricio, uno a cada lado, lo empujaron directamente hacia el hielo delgado, y cuando grité por ayuda, se quedaron allí parados como si estuvieran viendo una película. Vi la duda crecer en sus ojos. Diego no era estúpido, solo había estado cegado por el amor, o por lo que creía que era amor. Pero, ¿por qué harían algo así? Esa es exactamente la pregunta que necesitamos responder. En ese momento, Rodrigo entró a la habitación. A los 58 años, mi hermano mayor seguía siendo una presencia imponente, alto, de hombros anchos, con ese aire de autoridad que había desarrollado construyendo su imperio empresarial. Su traje de $3,000 no lograba ocultar completamente las cicatrices en sus nudillos, recuerdos de una juventud más dura. Diego saludó a mi hijo con un abrazo. ¿Cómo está mi sobrino nieto? Estable. Gracias, tío Rodrigo. Los médicos dicen que se recuperará completamente. Rodrigo se acercó a la cama y estudió a Mateo con expresión seria. Luego me miró. Cuéntame exactamente lo que pasó. Repetí toda la historia, cada detalle, cada expresión que había visto en las caras de la familia de Valentina. Rodrigo escuchó sin interrumpir, pero vi cómo sus mandíbulas se tensaban progresivamente. ¿Dónde están ahora?, preguntó cuando terminé. Valentina fue por café. No sé dónde están los otros. Averigüemos. Rodrigo sacó su teléfono y marcó un número. Joaquín, necesito que localices a unas personas para mí. Carmen Herrera, Esteban Herrera, Mauricio Herrera. Quiero saber dónde están ahora mismo y todo sobre sus vidas en las próximas 24 horas. Diego se veía cada vez más incómodo. Tío, no sé si esto es necesario. Hijo, dijo Rodrigo con esa voz que no admitía discusión. Alguien trató de lastimar a tu niño. En mi experiencia, cuando la gente hace algo así una vez, lo intentan de nuevo, a menos que se les dé una muy buena razón para no hacerlo. Valentina eligió ese momento para regresar con 3 cafés. Se detuvo en seco al ver a Rodrigo, a quien conocía solo de vista, pero cuya reputación precedía su presencia. Señor Morales, dijo con voz cautelosa, no sabía que había llegado. Valentina. Su nombre sonó como una sentencia de muerte en la voz de mi hermano. Esperanza me contó sobre el accidente de hoy. Sí, fue terrible. Gracias a Dios que Esperanza reaccionó tan rápido. Muy conveniente que estuvieras allí, continuó Rodrigo, estudiándola como un halcón estudia a un ratón. Cuéntame, ¿era la primera vez que llevaban a Mateo a ese lago específico? Vi el momento exacto en que Valentina se dio cuenta de que no era una conversación casual. Sus ojos se agudizaron y la máscara de dulzura comenzó a resquebrajarse. Bueno, sí, pensamos que sería divertido para él. ¿Y la idea de llevarlo específicamente a esa zona de hielo delgado? ¿De quién fue? No era hielo delgado, respondió demasiado rápido. Era solo un accidente. Los niños son impredecibles. Rodrigo sonrió, pero no había calor en esa sonrisa. ¿Sabes? En mis años de experiencia, he aprendido que muy pocas cosas son realmente accidentes, especialmente cuando involucran a familias. El teléfono de Rodrigo vibró. Leyó el mensaje rápidamente y su expresión se endureció aún más. Interesante, murmuró. Parece que tu hermano Esteban tiene una deuda considerable de juego, y Mauricio acaba de perder su trabajo. Problemas financieros en la familia, ¿verdad? Valentina palideció visiblemente. No sé de qué está hablando. ¿No? Porque mis fuentes me dicen que tu familia ha estado teniendo conversaciones muy interesantes sobre herencias y seguros de vida últimamente. Ahí estaba. La primera pieza del rompecabezas.
Diego miró a su esposa con ojos nuevos, como si la estuviera viendo por primera vez. Val, ¿de qué está hablando? ¿Qué es esto de seguros de vida? Pero Valentina ya estaba retrocediendo hacia la puerta. Esto es ridículo. No tengo que escuchar estas acusaciones. No, dijo Rodrigo levantándose lentamente de su silla. Pero vas a escuchar lo que viene después. Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez contestó. ¿Qué encontraste? ¿En serio? Sí, eso cambia las cosas. No, espera mis instrucciones. Colgó y me miró con una expresión que no había visto desde que éramos niños y alguien había lastimado a uno de nosotros en el patio de la escuela. Esperanza, esto va mucho más profundo de lo que pensábamos. No solo intentaron lastimar a Mateo hoy, han estado planeando algo así durante meses. El corazón se me detuvo. ¿Qué quieres decir? Tu nuera querida tiene una póliza de seguro de vida de $500,000 sobre Diego y otra de $250,000 sobre Mateo. El silencio en la habitación era ensordecedor. Diego se veía como si hubiera sido golpeado por un tren. Valentina estaba ahora completamente blanca, con la espalda contra la puerta. Eso es normal, tartamudeó. Las familias tienen seguros. ¿Normal? Rodrigo se acercó un paso hacia ella. ¿Es normal también que hayas estado investigando métodos para hacer que los accidentes parezcan más convincentes? Valentina abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Oh, sí, continuó mi hermano. Mi gente es muy buena encontrando historiales de búsqueda en Internet. ¿Cómo hacer que un ahogamiento parezca accidental? Seguros de vida y muerte accidental. Hipotermia en niños, tiempo de muerte. Lecturas muy interesantes para una madre preocupada. Diego se levantó tambaleándose. Dime que no es verdad. Dime que no estabas planeando. Pero Valentina ya había salido corriendo por la puerta. Rodrigo no hizo ningún movimiento para seguirla. De hecho, sonrió. Déjala ir, me dijo. Ya sabemos todo lo que necesitamos saber. Y ahora que sabe que sabemos, va a cometer errores. Su teléfono vibró de nuevo. Leyó el mensaje y su sonrisa se hizo más amplia. ¿Qué? Pregunté. Parece que Valentina acaba de llamar a sus hermanos para una reunión de emergencia. Mi gente los está siguiendo. Esta noche vamos a escuchar exactamente cuál era su plan original. Diego se dejó caer en la silla junto a la cama de Mateo, con la cabeza entre las manos. No puedo creer que estuviera casado con una... ¿Con qué? ¿Una asesina? Todavía estás casado con ella, le recordé. Y eso puede ser útil. Rodrigo asintió. Tu madre tiene razón. Pero primero necesitamos saber exactamente qué tan profundo va esto. Y luego, su sonrisa se volvió depredadora. Luego les vamos a dar una lección sobre lo que pasa cuando alguien amenaza a un Morales. A las 10 de la noche, estaba sentada en mi auto afuera de la casa de Valentina, con auriculares conectados al equipo de vigilancia que Rodrigo había instalado esa tarde. Mi hermano no perdía el tiempo cuando se trataba de proteger a la familia, y aparentemente tenía contactos que podían conseguir dispositivos que prefería no cuestionar de dónde venían. ¿Estás segura de que quieres escuchar esto? Rodrigo me había preguntado mientras ajustaba el equipo. Lo que vas a oír va a cambiar todo. Ya cambió todo cuando vi a esos monstruos empujar a mi nieto al agua, le respondí. Necesito saber la verdad completa. Diego había decidido quedarse en el hospital con Mateo, que seguía estable pero bajo observación por la noche. Era mejor así. Lo que estaba a punto de descubrir sobre su esposa era algo que necesitaba procesar yo primero. La voz de Valentina llegó clara a través de los auriculares. Estaba nerviosa, hablando rápido, como una mujer al borde del pánico. No entienden. Rodrigo Morales no es solo el hermano de esa vieja entrometida. Es peligroso, tiene conexiones en todas partes. Cálmate, Valentina, respondió la voz de Esteban. Solo es un constructor glorificado. ¿Qué puede hacernos? Sonreí amargamente. Ah, si supiera. No es solo un constructor, insistió Valentina. He oído historias. Gente que se mete con él o su familia y de repente tiene problemas con inspectores, con Hacienda, con la policía. Algunos simplemente desaparecen. Estás siendo dramática, intervino Mauricio. Además, ya es demasiado tarde para echarse para atrás. Necesitamos ese dinero del seguro. Ahí estaba, la confesión que había estado esperando. El plan era perfecto hasta que esa bruja interfirió, continuó Mauricio. El niño se ahoga. Diego se vuelve loco de dolor. Tal vez tiene un accidente también en unos meses.
Tú heredas todo, y nosotros saldamos nuestras deudas. Mi sangre se heló. No solo habían planeado matar a Mateo, también tenían planes para Diego. ¿Y si Rodrigo ya sabe la verdad?, preguntó Valentina. Entonces, tenemos que actuar más rápido, respondió la voz de Carmen, la madre. El niño sobrevivió al lago, pero los hospitales pueden ser lugares peligrosos. Tanta bacteria, tantas infecciones posibles. Mamá, ¿estás sugiriendo que... Estoy sugiriendo que esa familia ha sido un obstáculo para nuestro bienestar durante demasiado tiempo. Esperanza siempre metiéndose donde no la llaman. Diego con su salario de ingeniero que podría ser nuestro, y ese niño que un día va a heredar todo. Tuve que morderme el labio para no gritar. Habían estado planeando el asesinato de mi familia como si fuera una transacción comercial. Pero ahora Rodrigo está involucrado, insistió Valentina. Debería haber visto cómo me miró en el hospital, como si ya supiera todo, porque probablemente lo sabe, dijo una voz nueva, masculina, rasposa, que no reconocí. ¿Carlos? ¿Qué haces aquí?, preguntó Esteban. Ah, Carlos Ruiz, el prestamista al que Esteban le debía dinero. Rodrigo me había contado sobre él esa tarde. No era exactamente legal, pero tampoco era la clase de criminal peligroso que mi hermano podría ser cuando se lo proponía. Vengo a recordarles que me deben 50,000 pesos, gruñó Carlos, y que mi paciencia se está agotando, especialmente después de que Rodrigo Morales me hiciera una visita muy interesante esta tarde. Hubo un silencio tenso. Luego Valentina habló con voz estrangulada. ¿Rodrigo fue a verte? Oh, sí. Muy educado, muy cortés. Me preguntó sobre la deuda de Esteban, sobre mis métodos de cobranza, sobre mi salud familiar. Fue una conversación muy educativa. Me reí a pesar de la situación. Conocía a mi hermano. Probablemente había sido extremadamente cortés mientras explicaba muy claramente lo que pasaría si Carlos continuaba presionando a Esteban sobre la deuda. ¿Qué significa eso?, preguntó Mauricio. Significa, dijo Carlos lentamente, que tal vez ustedes me han metido en problemas más grandes de los que esperaba. Rodrigo Morales no hace visitas sociales. Y cuando me preguntó si sabía algo sobre accidentes con niños, bueno, me hizo pensar. No te dijimos nada sobre ningún niño, protestó Esteban. No tuvieron que hacerlo, pero mencionaron que pronto tendrían dinero de seguro. Y hoy se entera toda la ciudad de que el nieto de Esperanza Morales casi se ahoga en un accidente. Las casualidades así no existen. Otro silencio. Luego Carmen habló con voz fría. ¿Qué quieres, Carlos? Quiero mi dinero. Pero también quiero asegurarme de que ustedes entiendan que si algo les pasa a los Morales y los investigadores vienen preguntando sobre motivaciones, yo no sé nada de nada. ¿Está claro? Perfectamente claro, respondió Valentina, pero su voz sonaba derrotada. Bien, tienen 3 días para conseguir mi dinero. Después de eso, voy a tener que tomar medidas más directas. Escuché pasos, una puerta cerrándose. Carlos se había ido. Esto se está descontrolando, murmuró Valentina. Solo si nos dejamos intimidar, respondió Carmen con determinación. Tenemos que pensar en esto estratégicamente. Rodrigo puede ser poderoso, pero no puede estar vigilando a su familia las 24 horas del día. ¿Qué estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que un incendio en una casa puede ser muy conveniente, especialmente si hay una anciana dormida adentro que no puede escapar. El hielo recorrió mis venas. Estaban hablando de quemar mi casa conmigo adentro. Y si Diego resulta herido tratando de salvarla, bueno, los accidentes pasan. Ya había escuchado suficiente. Saqué los auriculares con manos temblorosas y marqué el número de Rodrigo. ¿Qué escuchaste?, preguntó sin preámbulos. Todo. Los seguros, los planes para Diego, y ahora quieren quemar mi casa conmigo adentro. Hubo una pausa larga. Cuando Rodrigo habló de nuevo, su voz sonaba como hielo molido. Esperanza, quiero que vayas directamente a mi casa, ahora. No pases por la tuya, no recojas nada, ve directamente allá. Rodrigo, no es una sugerencia, es una orden. Y hermana, ¿sí? Mañana empezamos a devolver el favor. Mientras manejaba hacia la casa de Rodrigo, mi mente trabajaba a 1000 por hora. En un solo día, había pasado de ser una abuela preocupada a estar en el centro de una guerra familiar que no había visto venir, pero había subestimado a la familia equivocada.
Los Herrera querían jugar juegos peligrosos. No tenían idea de que los Morales habíamos inventado esos juegos. Al llegar a la residencia de mi hermano, una imponente construcción de 3 pisos en el distrito más exclusivo de la ciudad, vi que las luces estaban encendidas en su oficina del 2º piso. Rodrigo no dormía cuando estaba planeando estrategias. Su esposa Patricia me recibió en la puerta. Esperanza, qué terrible lo de Mateo. Rodrigo me contó todo. Tu habitación está lista y hay ropa limpia en el closet. Patricia y yo nunca habíamos sido particularmente cercanas, pero siempre había respetado su lealtad inquebrantable hacia mi hermano. Esta noche vi en sus ojos el mismo fuego que ardía en los míos. Gracias, Patricia. ¿Está Rodrigo en su oficina? Sí, y espera que subas cuando llegues. Subí las escaleras de mármol hacia la oficina de Rodrigo. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de proyectos de construcción, premios empresariales y algunas fotos familiares. Pero lo que más me llamó la atención esta noche fue el mapa grande de la ciudad colgado en una pared, con varias ubicaciones marcadas con alfileres rojos. Cada alfiler rojo es una propiedad de la familia Herrera, explicó Rodrigo cuando entré. Casa de Carmen, apartamento de Esteban, el negocio de Mauricio. Y estos alfileres azules son mis propiedades. Como puedes ver, los tengo rodeados. Me acerqué al mapa. Era impresionante. Rodrigo literalmente poseía edificios en cada cuadra donde vivía la familia de Valentina. ¿Cuánto tiempo llevas investigándolos? Desde que Diego se casó con Valentina. Tenía el presentimiento de que esa familia traería problemas. ¿Y nunca me dijiste nada? Rodrigo se recostó en su silla de cuero. ¿Te habrías escuchado en ese momento? Estabas tan concentrada en mantener la paz, en no hacer olas. Pensé que eventualmente Diego se daría cuenta por sí mismo. Tenía razón. Había estado tan desesperada por mantener algún tipo de relación con mi hijo y mi nieto que había ignorado todas las señales de alarma. Pero ahora que han mostrado sus verdaderos colores, continuó Rodrigo, podemos actuar sin culpa. Sacó una carpeta gruesa del cajón de su escritorio y la puso frente a mí. Esta es solo la información básica, pero aquí está lo interesante. Carmen Herrera no es quien dice ser. Abrí la carpeta. La primera página era un certificado de nacimiento, pero había algo extraño en él. Su nombre real es Carmen Vázquez. Cambió su nombre hace 20 años después de huir de Guadalajara. ¿Sabes por qué? Negué con la cabeza. Porque está casada, legalmente, con un hombre llamado Roberto Vázquez, que lleva 20 años buscándola porque huyó con sus ahorros de vida y los documentos de propiedad de su casa. La información me golpeó como un rayo. Entonces su matrimonio con el padre de Valentina es completamente inválido, bigamia, y todos los documentos que firmó usando el nombre Carmen Herrera, incluidas las escrituras de su casa actual, son fraudulentos. Sonreí por primera vez en horas. ¿Y dónde está Roberto Vázquez ahora? Casualmente, acaba de conseguir trabajo en una de mis constructoras. Mañana va a recibir información muy interesante sobre el paradero de su esposa. Mi hermano siempre había sido meticuloso, pero esto era arte. ¿Qué hay de Esteban y Mauricio? Ah, ellos son aún más interesantes. Esteban no solo debe dinero a Carlos Ruiz, también debe dinero a otros 3 prestamistas que no son tan civilizados como Carlos. Y Mauricio no perdió su trabajo. Lo despidieron por robo. La carpeta parecía inagotable. Con cada página que pasaba, la familia de Valentina se revelaba como una red de criminales pequeños y mentirosos. ¿Y Valentina? Tu nuera querida tiene 2 identidades diferentes y un historial de matrimonios convenientes. Diego no es su primer esposo rico. Me recosté en la silla, abrumada por la magnitud de lo que estaba descubriendo. Rodrigo, ¿cómo conseguiste toda esta información tan rápido? He estado recopilándola durante años, Esperanza. Cuando alguien entra en mi familia, los investigo. Es una precaución básica, pero nunca pensé que necesitaría usarla así. Su teléfono sonó. Contestó. Escuchó brevemente y sonrió. Perfecto. Sí, procede con el plan. Colgó y me miró. Esa era mi contacto en la oficina del registro civil. Mañana a primera hora, Roberto Vázquez va a presentar una demanda por bigamia y fraude contra Carmen. Al mismo tiempo, los prestamistas de Esteban van a recibir información sobre ciertos activos ocultos que podría interesarles embargar. ¿Y Carlos Ruiz?
Carlos va a descubrir que de repente tiene una oferta de trabajo muy lucrativa en otra ciudad, lejos de los problemas locales. Rodrigo se levantó y caminó hacia la ventana que daba vista a la ciudad. Esperanza, quiero que entiendas algo. Lo que pasó hoy con Mateo fue un acto de guerra. Ellos escogieron las reglas del juego cuando decidieron que mi familia era dispensable. Se volteó hacia mí, y en sus ojos vi al hermano mayor que había protegido a sus hermanos menores contra los abusivos del barrio durante nuestra infancia. Mañana comenzamos la segunda fase. Van a aprender que cuando atacas a un Morales, no solo estás atacando a una persona, estás atacando a una familia que ha sobrevivido décadas construyendo poder, influencia y conexiones, y que no perdona. Esa noche, mientras me acostaba en la habitación de huéspedes de Rodrigo, pensé en Mateo durmiendo en el hospital, recuperándose de un atentado contra su vida orquestado por personas que deberían haber sido su familia. Pensé en Diego, despertando lentamente a la realidad de con quién había estado compartiendo su cama durante 7 años. Pero sobre todo, pensé en la expresión de Carmen cuando había hablado tan casualmente sobre quemar mi casa conmigo adentro, como si yo fuera simplemente un obstáculo que remover en el camino hacia sus objetivos. Mañana iban a descubrir que había escogido el obstáculo equivocado. El teléfono de Diego sonó a las 6 de la mañana mientras él seguía en la silla del hospital vigilando a Mateo. Contestó con voz ronca por la falta de sueño. «¿Diego? Soy Roberto Vázquez. Sé que no me conoces, pero necesito hablar contigo urgentemente sobre tu esposa». «¿Perdón? ¿Quién es usted?» «Soy el esposo legal de Carmen Herrera, o mejor dicho, Carmen Vázquez, tu suegra». Rodrigo me había llamado 5 minutos antes para avisarme que Roberto estaba haciendo sus llamadas. Yo estaba en mi auto, dirigiéndome al hospital para relevar a Diego, pero ahora tenía una parada que hacer primero. La casa de Carmen estaba en un barrio de clase media, nada ostentoso, pero cómodamente mantenida con el dinero que había estado robando durante años. Me estacioné al otro lado de la calle y esperé. No tuve que esperar mucho. A las 7 en punto, un auto de la policía se detuvo frente a la casa. 2 oficiales bajaron, seguidos por un hombre mayor con papeles en la mano. Roberto Vázquez. Incluso a la distancia podía ver la determinación en su postura. Tocaron la puerta. Carmen abrió, todavía en bata, probablemente esperando ver al cartero o a algún vendedor. La expresión de su cara cuando vio a Roberto fue digna de una fotografía. Shock, terror y luego una rabia fría que confirmó todo lo que Rodrigo había descubierto sobre ella. Roberto le habló durante varios minutos, mostrándole los papeles. Los policías permanecieron allí mientras Carmen aparentemente leía los documentos legales que acababan de entregarle. Luego vi algo hermoso. Carmen Herrera Vázquez siendo arrestada por bigamia y fraude, esposada en su propia entrada mientras sus vecinos observaban desde sus ventanas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rodrigo. «Fase 1 completada. ¿Lista para la fase 2?» Contesté. «Más que lista». Manejé hasta el hospital con una sensación de satisfacción que no había experimentado en años. Era como si hubiera estado aguantando la respiración durante 7 años y finalmente pudiera exhalar. En el hospital, encontré a Diego exactamente donde lo había dejado la noche anterior, pero se veía diferente, más despierto, más alerta, como si hubiera estado procesando información toda la noche. «Mamá», me dijo cuando entré, «necesito contarte sobre la llamada que recibí esta mañana». «¿Qué llamada?» «Un hombre llamado Roberto Vázquez me llamó. Dice que está casado con Carmen. Legalmente casado, por 25 años». Me senté en la silla junto a él, fingiendo sorpresa. ¿Qué significa eso? Significa que el matrimonio de Carmen con el padre de Valentina nunca fue legal. Significa que toda la familia ha estado viviendo una mentira. Diego se pasó las manos por el cabello. «Mamá, ¿qué tan profundo crees que llegue esto?» Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era Valentina. «¿Esperanza? ¿Has visto las noticias? Arrestaron a mi mamá». Su voz sonaba histérica, pero había algo más. Una nota de pánico que me hizo sonreír. ¿Arrestaron? ¿Por qué? Dicen que está casada con otro hombre. Que el matrimonio con mi papá era inválido. Esto tiene que ser un error. ¡Qué terrible, Valentina! ¿Dónde estás? En la estación de policía.
Diego, ¿podrías venir? Necesito ayuda legal. Diego me miró. Por primera vez en años, vi a mi hijo buscando mi consejo en lugar de simplemente informarme de decisiones ya tomadas. ¿Qué piensas?, me preguntó. Pienso que tu esposa acaba de pedirte que la ayudes después de que su familia trató de matar a tu hijo ayer. Diego palideció. ¿Realmente crees que lo planearon? Hijo, después de todo lo que ha pasado en las últimas 24 horas, ¿tú qué crees? Diego fue silencioso por un largo momento. Luego tomó el teléfono. Valentina, no voy a poder ayudarte. Estoy con Mateo en el hospital, donde debería estar su madre si realmente le importara. Pero Diego, es mi mamá, necesito tu apoyo. Tu familia necesitaba pensar en eso antes de empujar a mi hijo al agua helada. Hubo una pausa larga. Cuando Valentina habló de nuevo, su voz había cambiado completamente. La dulzura fingida había desaparecido, reemplazada por algo frío y calculador. No sé qué te ha estado llenando la cabeza tu madre, pero estás cometiendo un error muy grande, Diego. ¿Es una amenaza? Es un hecho. Piénsalo bien antes de elegir a qué familia vas a ser leal. Y colgó. Diego y yo nos miramos. Bueno, dijo finalmente, supongo que ya no hay duda sobre quién es realmente. En ese momento, Mateo abrió los ojos. ¿Abuela Espe? ¿Papá? Corrimos hacia su cama. Su color había mejorado notablemente durante la noche, y cuando sonrió, mi corazón se llenó de alivio. Mi amor. ¿Cómo te sientes? Tengo hambre, y la cabeza me duele un poquito. ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy en el hospital? Diego y yo intercambiamos miradas. ¿Cuánto contarle a un niño de 5 años sobre lo que había pasado realmente? Tuviste un accidente en el lago, corazón, le dije. Te caíste al agua y te golpeaste la cabeza, pero ya estás mejor. ¿Y mamá? ¿Dónde está mamá? Otra mirada entre Diego y yo. Mamá está ocupada con algunos problemas familiares, respondió Diego cuidadosamente. Pero la abuela Espe y yo estamos aquí contigo. Mateo asintió, aparentemente satisfecho con la explicación. ¿Puedo tener panqueques? Me reí, sintiendo algunas de las tensiones de las últimas 24 horas finalmente aliviándose. Vamos a preguntarle al doctor si ya puedes comer panqueques. Mientras Diego iba a buscar al médico, mi teléfono vibró con otro mensaje de Rodrigo. Esteban acaba de ser visitado por 3 prestamistas muy descontentos. Su auto ya no está en su posesión. Mauricio recibió una visita de su ex empleador. Aparentemente, las cámaras de seguridad captaron más de lo que él pensaba. Respondí. ¿Y Valentina? Acaba de descubrir que su cuenta bancaria conjunta con Diego ha sido congelada pending una investigación de fraude. Entonces, Diego va a recibir una llamada sobre eso en aproximadamente 1 hora. Perfecto. Rodrigo había estado ocupado durante la noche. El doctor llegó con Diego, examinó a Mateo y declaró que estaba lo suficientemente bien como para comer alimentos sólidos. También dijo que probablemente podría irse a casa esa tarde si continuaba mejorando. ¿A casa?, preguntó Diego. No sé si es seguro llevarlo a la casa donde vive Valentina. Puede quedarse conmigo, ofrecí, hasta que las cosas se tranquilicen. ¿Qué cosas, abuela?, preguntó Mateo. Cosas de adultos, mi amor. Nada de qué preocuparse. Pero mientras decía esas palabras, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Esperanza Morales? Sí, ¿quién habla? Mauricio Herrera. Necesitamos hablar. La audacia de este hombre era increíble. Uno de los que había empujado a mi nieto al agua el día anterior, ahora quería hablar conmigo. No tenemos nada de qué hablar, Mauricio. Creo que sí. Especialmente sobre lo que va a pasar con las acusaciones falsas contra mi familia. ¿Acusaciones falsas? ¿Te refieres a las acusaciones de bigamia que resultaron ser completamente ciertas? Me refiero a las acusaciones sobre lo que pasó ayer con Mateo. Tengo una propuesta para ti. A pesar de mi mejor juicio, sentí curiosidad. ¿Qué clase de propuesta? Retiras cualquier acusación contra mi familia, convences a Diego de que todo fue un malentendido, y nosotros nos mudamos lejos de aquí. Todos ganamos. ¿Y si digo que no? Entonces las cosas van a ponerse muy desagradables para ti. Tienes que entender, Esperanza, que nosotros también tenemos contactos, y algunos de ellos no son tan civilizados como tu hermano. ¿Me estaba amenazando? Después de todo lo que había pasado, ¿realmente creía que podía intimidarme? Mauricio, dije con voz muy tranquila, quiero que escuches muy cuidadosamente lo que voy a decirte.
Te escucho. Tu madre está en la cárcel. Tu hermano está siendo perseguido por prestamistas. Tu hermana acaba de descubrir que su cuenta bancaria está congelada. Y tú acabas de amenazar a la hermana de Rodrigo Morales. Hubo una pausa larga. ¿Sabes cuál es tu problema, Mauricio? No sabes cuándo parar de cavar. Pero no te preocupes, muy pronto vas a llegar al fondo. Colgué y inmediatamente marqué el número de Rodrigo. Mauricio acaba de amenazarme, le dije cuando contestó. ¿En serio? ¡Qué interesante! ¿Sabes? Acabo de recordar que tengo algunos amigos en la oficina del fiscal que estarían muy interesados en escuchar sobre una conspiración para cometer fraude de seguros y asesinato. ¿Ya tienes las grabaciones de anoche? Tengo todo. Hermana, video, audio, evidencia digital, suficiente para enviar a toda esa familia a la cárcel por mucho tiempo. Entonces, ¿por qué no lo has hecho ya? Rodrigo se rió, y el sonido tenía un borde que me recordó por qué la gente le tenía miedo. Porque ¿dónde está la diversión en eso? Además, quiero que sufran un poco primero. Quiero que sientan exactamente lo que se siente tener su mundo destruido pieza por pieza. ¿Y después? Después los destruimos completamente. 3 días después, Mateo estaba de vuelta en casa conmigo, recuperándose rápidamente del trauma físico, aunque todavía tenía pesadillas sobre el agua helada. Diego había tomado una licencia en el trabajo para estar con su hijo y para lidiar con el colapso completo de su matrimonio. Valentina había aparecido en mi puerta esa mañana, luciendo como si no hubiera dormido en días. Su maquillaje perfecto había sido reemplazado por ojeras profundas y cabello sucio. La transformación era notable. «Necesito ver a mi hijo», demandó cuando abrí la puerta. «¿Tu hijo?», pregunté, manteniendo mi voz neutra. ¿Te refieres al niño que tu familia trató de ahogar hace 3 días? Eso fue un accidente, y lo sabes. Era fascinante cómo se aferraba a esa historia, incluso ahora que todo su mundo se estaba desmoronando. Narcisistas y sociópatas, había aprendido, rara vez admiten la realidad cuando esa realidad los hace ver mal. Valentina, Mateo está durmiendo, y Diego no quiere que lo veas hasta que se resuelvan ciertos problemas legales. ¿Problemas legales? ¿Te refieres a las mentiras que tu hermano ha estado esparciendo sobre mi familia? Antes de que pudiera responder, Diego apareció detrás de mí. Su transformación también había sido notable. En 3 días, había pasado de ser un hombre dominado por su esposa a alguien que parecía haber redescubierto su propia columna vertebral. No son mentiras, Valentina. Y ya no hay nosotros. Hablé con un abogado esta mañana. Valentina palideció. ¿Un abogado? ¿Para qué? Para el divorcio y para la custodia completa de Mateo. No puedes hacer eso. Soy su madre. Eres una mujer que estuvo presente cuando su familia intentó asesinar a su hijo y no hizo nada para detenerlo, respondió Diego con una frialdad que no sabía que poseía. Creo que cualquier juez estará de acuerdo en que eso descalifica tus derechos maternales. Valentina me miró con odio puro. Esto es culpa tuya. Siempre metiéndote donde no te llaman, siempre tratando de controlar a Diego. ¿Controlar? Me reí genuinamente. Valentina, yo no tuve que convencer a Diego de nada. Solo tuve que esperar a que viera quién eres realmente. «No has visto nada todavía», gritó. «Mi familia puede ser pequeña, pero tenemos amigos. Vamos a...» «¿Van a qué?», interrumpió una voz desde la calle. Rodrigo había llegado, caminando por el sendero de mi casa con esa presencia tranquila que hacía que la gente automáticamente creara espacio para él. «Señor Morales», dijo Valentina, y noté cómo su voz cambió inmediatamente a algo más cauteloso. «Valentina, qué sorpresa verte aquí, considerando que deberías estar buscando un abogado penalista». «¿Un abogado penalista? ¿Para qué?». Rodrigo sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «¿No te enteraste? La oficina del fiscal va a presentar cargos formales mañana. Conspiración para cometer fraude de seguros. Intento de asesinato. Creo que también están considerando algunos cargos relacionados con amenazas». Valentina se tambaleó ligeramente. «Eso es imposible. No tienen evidencia». «¿No?». Rodrigo sacó su teléfono y tocó la pantalla. Inmediatamente, la voz de Valentina llenó el aire. El plan era perfecto hasta que esa bruja interfirió. «El niño se ahoga. Diego se vuelve loco de dolor. Tal vez tiene un accidente también en unos meses». La cara de Valentina se puso del color de la ceniza. Diego, que nunca había escuchado las grabaciones completas,
Se veía como si fuera a vomitar. ¿Cómo?, murmuró Valentina. ¿Cómo tengo grabaciones de tu reunión familiar? Digamos que tengo amigos en lugares útiles. Rodrigo guardó su teléfono. También tengo video de ustedes empujando deliberadamente a Mateo hacia el hielo delgado, evidencia de las búsquedas en Internet sobre métodos de asesinato y documentación completa de las pólizas de seguro que compraste sin el conocimiento de Diego. Valentina se quedó sin palabras por primera vez desde que la conocía. Pero aquí está la cosa interesante, continuó Rodrigo. Todo eso va al fiscal mañana, a menos que... ¿A menos que qué?, preguntó Valentina desesperadamente. A menos que desaparezcas. Esta noche. Para siempre. Diego se adelantó. Rodrigo, ¿no puedes simplemente...? Claro que puedo, interrumpió mi hermano. Mira, Diego, esto puede ir de dos formas. La forma legal, donde Valentina pasa los próximos 15 años en prisión mientras ustedes gastan fortunas en abogados, y Mateo crece conociendo a su madre solo a través de visitas supervisadas en la cárcel. O la forma práctica, donde ella desaparece de sus vidas esta noche y nunca los molesta de nuevo. Valentina miraba entre Rodrigo y Diego como un animal atrapado. ¿Y si escojo desaparecer?, preguntó finalmente. Entonces, Diego presenta los papeles de divorcio por abandono, obtiene custodia completa sin oposición, y tú evitas la cárcel. Pero si alguna vez regresas, si alguna vez tratas de contactar a Mateo o Diego, si alguna vez pones un pie en esta ciudad de nuevo, todo ese evidence va directamente al fiscal. ¿Entendido? Valentina asintió lentamente. Quiero escucharte decirlo, demandó Rodrigo. Entiendo. Me voy esta noche y nunca regreso. Bien, tienes hasta mañana al amanecer. Rodrigo se dio vuelta para irse, pero se detuvo. Ah, y Valentina, una cosa más. ¿Qué? Si algo, y me refiero a cualquier cosa, le pasa a cualquier miembro de mi familia en los próximos, digamos, 10 años, voy a asumir que fuiste tú, y entonces vas a descubrir que hay cosas mucho peores que la cárcel. Después de que Valentina se fuera, los tres nos quedamos de pie en el porche durante un largo momento. ¿Realmente vas a dejarla ir?, preguntó Diego finalmente. Por ahora, respondió Rodrigo. Es más importante que Mateo crezca sin este drama. Pero si alguna vez cambia de opinión sobre permanecer lejos, no terminó la amenaza. No necesitaba hacerlo. ¿Y el resto de su familia? Ah, ellos no tienen la opción de huir. Carmen va a juicio por bigamia y fraude. Esteban está siendo perseguido por prestamistas que descubrieron algunos activos que había estado ocultando. Y Mauricio... Rodrigo sonrió. Mauricio cometió el error de amenazar a mi hermana. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, Diego y yo nos sentamos en mi sala tomando café y tratando de procesar todo lo que había pasado. Mamá, siento mucho no haberte escuchado antes, dijo Diego. Todos estos años, tratando de mantener la paz, pensando que tú eras el problema. No eras tú, hijo, era ella. Gente como Valentina son expertas en manipulación. Te hacen dudar de tu propia realidad. ¿Cómo no vi las señales? Porque no querías verlas. Estabas enamorado, o pensabas que lo estabas, y ella era muy buena en su trabajo. Diego se quedó callado por un momento. ¿Crees que Mateo va a estar bien? Con todo esto, quiero decir. Los niños son más resistentes de lo que pensamos, y ahora va a tener algo que no había tenido en años, una familia que lo protege en lugar de usarlo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rodrigo. Valentina acaba de comprar un boleto de autobús a Tijuana. Sale en 2 horas. Le mostré el mensaje a Diego. Parece que tu matrimonio oficialmente terminó. Gracias a Dios, respondió, y por primera vez en días sonrió genuinamente. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre lo que había aprendido en los últimos días. Había pasado años manteniéndome pequeña, tratando de no hacer olas, aceptando migajas de atención de mi propia familia porque tenía miedo de perder incluso eso. Pero cuando finalmente vi a mi nieto en peligro real, había encontrado una fuerza que no sabía que poseía, y había recordado que los Morales no se rinden sin pelear. Mañana comenzaría un nuevo capítulo. Diego y Mateo se mudarían conmigo mientras encontraban una nueva casa. Íbamos a ser una familia real de nuevo. Y si alguien más intentaba amenazar a mi familia, bueno, ahora sabían exactamente con qué clase de gente estaban tratando. Una semana después del exilio de Valentina, pensé que finalmente
podríamos empezar a sanar. Mateo había vuelto a su personalidad alegre, Diego estaba durmiendo mejor, y yo había comenzado a sentir algo parecido a la paz. Debí haber sabido que era demasiado bueno para durar. El problema comenzó con una llamada telefónica a las 6 de la mañana. Rodrigo sonaba tenso, lo cual inmediatamente puso todos mis nervios en alerta. Esperanza, necesito que vengas a mi oficina. Ahora. ¿Qué pasó? Mauricio Herrera apareció muerto anoche. Se me heló la sangre. ¿Muerto? ¿Cómo? Aparentemente una sobredosis, pero hay complicaciones. Llegué a la oficina de Rodrigo en 20 minutos, dejando a Diego con Mateo que aún dormía. Mi hermano estaba en su escritorio con 3 tazas de café vacías frente a él. Claramente había estado despierto toda la noche. Cuéntame todo, dije sentándome. Mauricio fue encontrado en su apartamento anoche por uno de los prestamistas que lo estaba buscando. Sobredosis de heroína. Pero aquí está el problema. Antes de morir, aparentemente confesó a un vecino que los Morales lo habían amenazado y que no podía vivir con el miedo. Sentí como si me hubieran golpeado. ¿Nos está culpando por su muerte? Peor que eso. También dijo que habíamos amenazado a toda su familia, que habíamos fabricado evidencia para incriminarlos y que preferíamos morir antes que vivir como fugitivos. Pero todo lo que encontraste sobre ellos era verdad. Por supuesto que era verdad. Pero ahora la policía está investigando si usamos métodos ilegales para obtener esa información y si presionamos a Mauricio hasta el punto de suicidio. Me levanté y comencé a caminar por la oficina. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que vamos a ser investigados. Significa que van a revisar cada método que usé para obtener información sobre la familia Herrera. Y significa que Valentina ahora tiene una razón para regresar. Como si la hubiera conjurado, el teléfono de Rodrigo sonó en ese momento. «Rodrigo Morales», contestó. Pude escuchar la voz histérica de Valentina, incluso desde el otro lado del escritorio. «Asesinaron a mi hermano. Ustedes lo mataron». «Valentina, lamento tu pérdida, pero no me vengas con condolencias falsas. Sé que ustedes lo hicieron. Lo amenazaron hasta que no pudo soportarlo más». Rodrigo puso el teléfono en altavoz. «Mauricio se suicidó, Valentina. Esa fue su elección. Se suicidó porque ustedes lo acorralaron, destruyeron a mi familia sistemáticamente y ahora van a pagar. ¿Es una amenaza? Es una promesa. Voy a regresar y voy a luchar por mi hijo. Y voy a asegurarme de que todo el mundo sepa exactamente qué clase de monstruos son ustedes». La línea se cortó. Rodrigo y yo nos miramos. «Bueno», dije finalmente, «supongo que las cosas acaban de complicarse. Esperanza, necesito que entiendas algo. Lo que hice para proteger a nuestra familia fue necesario, pero no todo fue completamente, digamos, por canales oficiales». ¿Qué significa eso exactamente? Significa que si la policía investiga demasiado profundamente, van a encontrar que algunas de mis fuentes de información podrían ser problemáticas. Los dispositivos de vigilancia que usé, algunos de los métodos de presión que apliqué a los prestamistas. Rodrigo, ¿hiciste algo ilegal? Mi hermano se quedó callado por un momento muy largo. Hice lo que era necesario para proteger a mi familia. Pero sí, algunas de las cosas que hice podrían interpretarse como éticamente grises. Sentí el pánico creciendo en mi pecho. ¿Qué tan grises? Los dispositivos de vigilancia que instalé en la casa de Carmen fueron sin una orden judicial. La presión que apliqué a los prestamistas involucró compartir información personal que obtuve a través de métodos no exactamente legales. Y puede ser que haya influenciado la decisión de Roberto Vázquez de presentar esos cargos contra Carmen ofreciéndole ciertos incentivos. ¿Los sobornaste? Prefiero pensar en ello como compensación por su tiempo y molestias. Me senté pesadamente. Rodrigo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contratar a los mejores abogados del país. Vamos a presentar nuestra evidencia sobre lo que la familia Herrera le hizo a Mateo. Y vamos a esperar que la verdad sea suficiente. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no sería tan simple. Valentina ahora tenía munición real contra nosotros. Y conociendo su naturaleza manipuladora, la usaría de la manera más dañina posible. Esa tarde, el detective Carlos Mendoza llegó a mi casa. Era un hombre de mediana edad con ojos inteligentes y una manera de hablar que sugería que había visto todo tipo de situaciones familiares complicadas. «Señora Morales, entiendo que ha habido cierta
Tensión entre su familia y la familia Herrera. Tensión, repetí. Es una manera interesante de describir un intento de asesinato. Sí, sobre eso. Entiendo que ustedes tienen ciertas grabaciones que supuestamente prueban que la familia Herrera conspiró para dañar a su nieto. ¿Supuestamente? Bueno, la legalidad de esas grabaciones está siendo cuestionada. Parece que fueron obtenidas sin conocimiento o consentimiento de las personas grabadas. Ahí estaba, el problema que Rodrigo había anticipado. Detective, incluso si las grabaciones fueran problemáticas, eso no cambia el hecho de que vi con mis propios ojos cómo empujaron a mi nieto al agua. Entiendo, pero también entiendo que su hermano ha estado ejerciendo cierta presión sobre los miembros de la familia Herrera, presión que puede haber contribuido a la muerte de Mauricio Herrera. Mauricio Herrera era un criminal con deudas de juego y problemas de drogas. No necesitaba ayuda externa para autodestruirse. El detective Mendoza tomó notas cuidadosamente. ¿Su hermano le contó cómo obtuvo la información sobre los problemas financieros de la familia Herrera? Rodrigo es un hombre de negocios exitoso. Tiene contactos en muchas industrias. Sí, hemos estado investigando algunos de esos contactos. Muy interesantes, algunos de ellos. La manera en que lo dijo me hizo entender que Rodrigo tenía razón de preocuparse. Habían estado investigando a mi hermano y aparentemente habían encontrado cosas que no les gustaban. Detective, ¿está aquí para arrestar a alguien o para hacer preguntas? Por ahora, solo preguntas. Pero señora Morales, quiero que entienda que esto es una investigación seria. Un hombre ha muerto. Y hay alegaciones de que su familia usó métodos ilegales para acosar a la familia de ese hombre. ¿Y las alegaciones de que esa familia trató de matar a un niño de 5 años? También están siendo investigadas. Pero entiendo que la principal testigo de esos eventos es usted, y que tiene obvias razones para estar perjudicada contra la familia Herrera. Me levanté. Detective, mi nieto tiene cicatrices en la cabeza de donde se golpeó contra el hielo. Tiene pesadillas sobre ahogarse. Esos no son productos de mi prejuicio. No, no lo son. Pero los métodos que su hermano usó para obtener información y ejercer presión sobre la familia Herrera sí podrían ser problemáticos. Después de que el detective se fuera, llamé inmediatamente a Rodrigo. Ya sé, dijo antes de que pudiera hablar. Mendoza también me visitó. Esperanza, necesitamos hablar con Diego. Es posible que tengamos que tomar algunas decisiones difíciles. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, Diego, Rodrigo y yo nos sentamos en mi sala para tener la conversación que había estado temiendo. La situación es más complicada de lo que pensábamos, comenzó Rodrigo. Hay una posibilidad real de que yo enfrente cargos penales por los métodos que usé para proteger a esta familia. Diego se veía devastado. Tío, tú no pediste meterte en esto. Lo hiciste para protegernos. Y lo haría de nuevo. Pero ahora tenemos que decidir cómo proceder. Podemos luchar contra esto en los tribunales, pero va a ser costoso, público, y no hay garantía de que ganemos. ¿Cuál es la alternativa?, pregunté. Negociar. Puede ser que pueda aceptar ciertos cargos menores a cambio de que no persigan cargos más serios. Pero eso significaría admitir culpa. No, Diego se levantó. No puedes admitir culpa por protegernos de esa gente. Diego, dije gentilmente, puede ser que esa sea la mejor opción. No es justo, mamá. Tío Rodrigo nos salvó a todos. La vida no es justa, hijo, pero a veces tenemos que tomar las mejores decisiones posibles con las opciones que tenemos. Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero algo me dijo que contestara. ¿Esperanza? Era Valentina, pero su voz sonaba diferente, más tranquila, más controlada, lo cual, conociendo a Valentina, era más aterrador que cuando gritaba. ¿Qué quieres, Valentina? Quiero hacer un trato. Reúnanse conmigo mañana a las 2 en el Café Central, continuó Valentina con esa voz peligrosamente calmada que no reconocía. Vengan tú, Diego, y tu hermano. Es hora de que terminemos esto. ¿Terminemos qué exactamente? Esta guerra que tu hermano comenzó, que ha resultado en la muerte de mi hermano. Quería colgar, pero algo en su tono me hizo pausar. ¿Qué clase de trato? Eso lo discutiremos mañana. Pero Esperanza, si no vienen, les prometo que esto va a empeorar mucho antes de que mejore. Y colgó. Rodrigo y Diego habían escuchado mi lado de la conversación. ¿Realmente vamos a reunirnos con ella?, preguntó Diego. Sí,
respondió Rodrigo, y la decisión en su voz me sorprendió. Necesitamos saber qué está planeando, y necesitamos evaluar qué tan peligrosa es ahora que ha regresado. A la mañana siguiente, contraté a la señora García, una vecina en quien confiaba, para que cuidara a Mateo. No iba a llevarlo a ningún lugar donde pudiera estar Valentina, sin importar cuán público fuera el lugar. El Café Central estaba en el corazón del distrito comercial, siempre lleno de gente. Un lugar inteligente para una reunión que podría volverse hostil. Llegamos a las 2 en punto y la encontramos en una mesa del rincón, ya esperando. La transformación de Valentina en solo una semana era sorprendente. Había perdido peso, su cabello estaba perfectamente arreglado de nuevo, y llevaba un traje negro que la hacía ver como si estuviera asistiendo a un funeral. Quizás lo estaba. Siéntense, dijo sin levantarse o ofrecer condolencias básicas. Nos sentamos cautelosamente. Rodrigo inmediatamente tomó control de la conversación. Lamento la muerte de tu hermano, Valentina. Pero quiero que entiendas que... Cállate, lo interrumpió con una frialdad que me heló la sangre. Hablé contigo por teléfono. Ahora es mi turno de hablar. Puso una carpeta en la mesa. ¿Saben lo que es esto? Ninguno de nosotros respondió. Es todo lo que he recopilado sobre tu hermano y sus métodos comerciales en los últimos 7 años. Abrió la carpeta y comenzó a sacar fotografías y documentos. Sobornos a inspectores de construcción, amenazas a competidores, trabajadores ilegales, evasión fiscal. Mi estómago se hundió. Rodrigo se mantuvo impasible, pero vi una línea de tensión en su mandíbula. ¿De dónde sacaste todo eso?, preguntó Diego. Mi hermano Mauricio no era solo un perdedor adicto a los juegos, como ustedes pensaban. También era contador y muy bueno en encontrar discrepancias en registros financieros. Valentina sonrió, y era la sonrisa de un tiburón. Antes de morir, me dio todo esto. Y Rodrigo finalmente habló. Y mañana, todo esto va al periódico local, a la oficina del fiscal y a Hacienda. A menos que... Aquí viene, murmuré. A menos que retiren todas las acusaciones contra mi familia, admitan públicamente que fabricaron evidencia y me devuelvan la custodia de mi hijo. El silencio en la mesa era ensordecedor. Finalmente, Diego habló. Estás loca si piensas que voy a entregarte a Mateo después de lo que hiciste. ¿Lo que hice? Valentina se rió, pero no había humor en el sonido. Lo único que hice fue llevar a mi hijo a un día familiar en el lago. Todo lo demás son las fantasías paranoides de una suegra celosa y vengativa. Tenemos grabaciones. Tienen grabaciones ilegales que ningún tribunal aceptaría como evidencia. Grabaciones obtenidas por un hombre que, según esta carpeta, ha estado violando leyes por años. Rodrigo se inclinó hacia adelante. Valentina, incluso si tienes información sobre mis negocios, eso no cambia el hecho de que tu familia intentó matar a Mateo. Pruébalo en un tribunal. Pero mientras tanto, esta información sobre ti se hace pública. Tu empresa se colapsa. Probablemente vas a la cárcel. Y Diego se queda sin trabajo porque, seamos honestos, ¿quién va a contratar al sobrino de Rodrigo Morales una vez que todo esto salga? La estrategia era diabólicamente brillante. No estaba tratando de probar su inocencia. Estaba creando suficiente daño colateral que nosotros no podríamos permitirnos luchar contra ella. ¿Qué garantía tenemos de que no vas a usar esta información incluso si accedemos?, preguntó Diego. La misma garantía que me dieron ustedes cuando me amenazaron para que dejara la ciudad. Mi palabra. Tu palabra no vale nada, respondí. Tal vez, pero es la única opción que tienen. Rodrigo estudió los documentos frente a él. Podía ver que estaba evaluando cuánto daño real podían hacer. ¿Cuánto tiempo nos das para decidir?, preguntó finalmente. 24 horas. Mañana a las 2 quiero una respuesta. Y Esperanza se dirigió directamente a mí. Quiero que entiendas algo. Esto ya no es sobre dinero de seguro o herencias. Esto es personal. Mataste a mi hermano con tu necesidad obsesiva de controlar la vida de tu hijo. Ahora vas a pagar por ello. Se levantó para irse, pero Diego la detuvo. Valentina, solo una pregunta. ¿Realmente planeaban matar a Mateo? Por un momento vi un destello de algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? Pero pasó rápidamente. Diego, tu hijo es mi hijo. Jamás le haría daño. Eso no responde mi pregunta. Es la única respuesta que vas a recibir.
Después de que se fuera, los tres nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos. ¿Qué tan malo es?, pregunté finalmente a Rodrigo. Malo. No todo, pero suficiente para causar serios problemas. ¿Problemas de cárcel? Posiblemente. Definitivamente problemas que arruinarían mi empresa y afectarían la capacidad de Diego de conseguir trabajo en cualquier lugar de la región. Diego se veía miserable. Tío, no puedo dejar que pagues el precio por protegerme. Y yo no puedo dejar que esa mujer regrese a la vida de Mateo, respondí. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Diego. Rodrigo se quedó callado por un momento muy largo. Hay una tercera opción, pero no les va a gustar. ¿Cuál? Desaparecemos, los tres. Yo liquido mis activos, ustedes se mudan lejos, muy lejos, donde Valentina no pueda encontrarlos. ¿Huir? Diego sonaba horrorizado. ¿Abandonar nuestras vidas? A veces huir es la opción más inteligente, especialmente cuando el enemigo tiene mejor posición. No, dije firmemente. No voy a huir de esa mujer. Y no voy a dejar que Mateo crezca como un fugitivo. Entonces tenemos que encontrar otra manera de neutralizarla, dijo Rodrigo. ¿Cómo? No lo sé todavía, pero conozco a alguien que podría tener ideas. Esa noche, después de que Diego se fue a casa, había decidido mudarse a un apartamento cerca de mi casa para mantener cierta normalidad para Mateo. Me quedé despierta hasta tarde pensando en nuestras opciones. Todas parecían terribles. Ceder a las demandas de Valentina significaba entregar a Mateo a una mujer que había estado presente cuando su familia trató de matarlo. Luchar contra ella significaba arriesgar la libertad de Rodrigo y el futuro de Diego. Huir significaba abandonar todo lo que habíamos construido. Pero había una cuarta opción que seguía apareciendo en mi mente. Una opción que Rodrigo había mencionado oblicuamente, pero que no había articulado completamente. Si Valentina desapareciera permanentemente, todos nuestros problemas se resolverían. Era un pensamiento terrible. Era el tipo de pensamiento que nunca había creído que sería capaz de tener. Pero cuando pensaba en Mateo, cuando recordaba verlo hundirse bajo el agua helada, cuando imaginaba tener que entregárselo a esa mujer, mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Rodrigo. ¿No puedes dormir tampoco?, preguntó. No. ¿Encontraste a la persona de quien hablabas? Sí. Vamos a reunirnos con él mañana por la mañana, antes de nuestra cita con Valentina. ¿Es legal? Hubo una pausa larga. Esperanza, ¿realmente quieres saberlo? No respondí, pero tampoco colgué. Nos vemos mañana a las 9 en mi oficina, dijo finalmente. Esa noche soñé con Mateo, pero en lugar de hundirse bajo el agua, esta vez lo veía siendo llevado por Valentina, gritando mi nombre mientras desaparecían en la distancia. Me desperté con la absoluta certeza de que haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para evitar que ese sueño se volviera realidad. A las 9 de la mañana siguiente, estaba sentada en la oficina de Rodrigo frente a un hombre que parecía un contador. Delgado, de mediana edad, con lentes y una carpeta marrón que mantenía cerrada en su regazo. Su nombre era Arturo Vega, y según Rodrigo, era muy bueno resolviendo problemas complicados para gente que podía pagarlo. Señora Morales, dijo Arturo con voz suave, su hermano me ha explicado la situación. Entiendo que se encuentra en una posición muy difícil. Asentí, sin estar segura de qué esperaba exactamente de esta reunión. Antes de continuar, necesito saber exactamente qué está dispuesta a hacer para proteger a su familia. La pregunta me tomó desprevenida. No entiendo. Hay diferentes niveles de solución para problemas como el suyo. Algunos involucran trabajo legal pero complicado. Otros involucran métodos que prefieren no cuestionar. Necesito saber cuáles son sus límites. Miré a Rodrigo, quien asintió levemente. Dile la verdad, Esperanza. No quiero que nadie muera, dije finalmente. Pero no puedo dejar que esa mujer se lleve a mi nieto. Arturo asintió como si hubiera escuchado esa respuesta muchas veces antes. Entiendo. Y debo decirle que hay formas de neutralizar a la señora Herrera sin recurrir a métodos permanentes. Abrió su carpeta y sacó varios documentos. He estado investigando a Valentina Herrera desde anoche. La información que tiene sobre su hermano es real, pero también he descubierto algunas cosas interesantes sobre ella. ¿Cómo qué? Como el hecho de que estuvo casada anteriormente, 2 veces, de hecho, y ambos esposos anteriores murieron en circunstancias convenientes. Se me heló la sangre. ¿Murieron?
El primero murió en un accidente automovilístico 6 meses después de que ella aumentara considerablemente su póliza de seguro de vida. El segundo murió de una aparente intoxicación alimentaria, también después de cambios recientes en su testamento. Rodrigo se inclinó hacia adelante. ¿Estás sugiriendo que...? No estoy sugiriendo nada. Solo estoy presentando hechos. Hechos que podrían ser muy interesantes para las autoridades adecuadas. ¿Por qué no fue investigada antes?, pregunté. Porque hasta ahora nadie había conectado los puntos. Los accidentes ocurrieron en diferentes ciudades, con diferentes nombres. Valentina es muy buena cambiando identidades. Arturo sacó más papeles. También descubrí que su hermano Mauricio no se suicidó. ¿Qué? Fue asesinado, pero hecho parecer suicidio. Y tengo evidencia que apunta directamente a Valentina. El silencio en la oficina era absoluto. ¿Valentina mató a su propio hermano?, murmuré. Aparentemente Mauricio había comenzado a sentirse culpable sobre lo que hicieron con su hijo. Había contactado a un abogado sobre hacer una confesión completa. Valentina no podía permitir eso. ¿Cómo sabes todo esto? Tengo contactos en muchos lugares útiles. Pero la pregunta importante es, ¿qué quieren hacer con esta información? Rodrigo y yo nos miramos. ¿Cuáles son nuestras opciones?, pregunté. Opción 1. Llevamos esta información a la policía. Valentina es arrestada por asesinato. Su chantaje se vuelve inútil porque nadie va a creer a una asesina múltiple. Esa suena como la opción obvia, excepto que la investigación toma tiempo. Meses, tal vez años. Y mientras tanto, ella puede hacer mucho daño con la información que tiene sobre su hermano. Opción 2. Confrontamos a Valentina directamente con esta información. Le ofrecemos un intercambio. Ella desaparece permanentemente y nosotros no entregamos la evidencia de asesinato a la policía. ¿Y si rechaza? Entonces procedemos con la opción 1. Era brillante en su simplicidad, pero había algo que me molestaba. Arturo, ¿cómo sabemos que esta evidencia es real? ¿Cómo sabemos que no la fabricaste? Sonrió por primera vez desde que lo conocí. Porque la señora Herrera no es tan inteligente como piensa. Cuando mató a Mauricio, usó su propio auto para llegar a su apartamento. Un auto que tiene GPS integrado, y las compañías de seguros guardan esos datos por años. Sacó una última carpeta. También tengo registros de llamadas telefónicas entre Valentina y Mauricio la noche que murió. Registros que muestran que ella lo contactó 3 veces después de la hora estimada de muerte. ¿Cómo conseguiste esos registros? Arturo intercambió una mirada con Rodrigo. Como dije, tengo contactos en lugares útiles. 2 horas después, estaba de vuelta en el Café Central, pero esta vez me sentía como si tuviera todo el poder. Valentina llegó exactamente a las 2, luciendo confiada y lista para la batalla. ¿Tomaron una decisión?, preguntó sin preámbulos. Sí, respondí. Pero primero queremos mostrarte algo. Puse una carpeta en la mesa, la misma clase de carpeta que ella había usado el día anterior. ¿Qué es esto? Información sobre tus matrimonios anteriores. Información sobre las muertes convenientes de tus esposos anteriores, e información sobre lo que realmente le pasó a tu hermano Mauricio. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de que habíamos descubierto la verdad. Su cara pasó por shock, miedo, y luego se estableció en una máscara de desafío. No sé de qué estás hablando. Hablo de GPS que te coloca en el apartamento de Mauricio la noche que murió. Hablo de registros de seguros que muestran un patrón muy interesante en las muertes de tus esposos. Y hablo de evidencia forense que prueba que Mauricio no se inyectó esa heroína él mismo. Valentina se quedó muy quieta. ¿Qué quieren? Queremos lo mismo que tú nos pediste ayer, que desaparezcas, permanentemente. ¿Y si me niego? Entonces esta información va a la policía en 1 hora. Y enfrentas cargos por asesinato múltiple en lugar de simplemente desaparecer y empezar una nueva vida en algún lugar lejano. Esto es chantaje. Sí, acordé. Lo es. Exactamente como lo que tú estabas haciendo ayer. Valentina me estudió durante un largo momento. ¿Y si acepto? ¿Qué garantía tengo de que no van a usar esta información contra mí después? La misma garantía que me diste ayer. Mi palabra. ¿Y Mateo? Diego presenta documentos de divorcio por abandono. Nunca contestas. Nunca regresas. Mateo crece sin saber lo que realmente eres. Valentina cerró los ojos. Cuando los abrió, toda la lucha había salido de ellos. ¿Cuánto tiempo tengo? 24 horas. Quiero ver a Mateo. Una vez.
para despedirme. No, Esperanza. No, Valentina, has perdido ese derecho. Múltiples veces. Se levantó lentamente. Por primera vez desde que la conocía, parecía derrotada. ¿Hay algo más?, preguntó. Solo una cosa, dijo Rodrigo, hablando por primera vez durante toda la conversación. Si alguna vez cambias de opinión sobre permanecer lejos, si alguna vez tratas de contactar a esta familia de nuevo, no solo va a ser evidencia de asesinato lo que llegue a la policía. ¿Entendido? Valentina asintió sin decir palabra y se fue. Esa noche, Diego vino a cenar con Mateo y conmigo. Mi nieto estaba de excelente humor, completamente inconsciente del drama que había estado desarrollándose alrededor de él. «Abuela Espe, ¿mamá va a venir a casa pronto?», preguntó mientras comíamos. Diego y yo intercambiamos miradas. Habíamos estado preparándonos para esta conversación. «Mateo», dijo Diego gentilmente, «mamá tuvo que irse muy lejos por trabajo. Va a estar fuera por mucho tiempo». «¿Pero va a volver?». «No lo sabemos». «Hijo, pero tú y yo vamos a estar bien. Y la abuela Espe va a estar aquí para ayudarnos». Mateo lo consideró por un momento. Luego se encogió de hombros con la adaptabilidad de los niños. ¿Puedo tener más puré de papa? Al día siguiente, Arturo confirmó que Valentina había comprado un boleto de autobús a Ciudad de México. De allí, aparentemente había tomado un vuelo a Guatemala. Su rastro se había enfriado después de eso. ¿Crees que va a mantenerse lejos?, pregunté a Rodrigo. Creo que es lo suficientemente inteligente para saber que no tiene opciones. Y creo que la evidencia que tenemos sobre ella es lo suficientemente sólida para mantenerla honesta. ¿Y la información que tenía sobre ti? Arturo se encargó de eso también. Parece que Mauricio no era el único contador brillante. Algunos registros han sido corregidos y algunos testigos han decidido que tal vez no vieron lo que pensaron que vieron. No pregunté para más detalles. Hay cosas que es mejor no saber. Una semana después, Diego presentó los papeles de divorcio por abandono. No hubo respuesta de Valentina, exactamente como habíamos acordado. 2 meses después, un juez otorgó a Diego custodia completa de Mateo. 6 meses después, nos habíamos establecido en una nueva rutina. Diego se había mudado a una casa a 3 cuadras de la mía. Mateo pasaba las tardes conmigo después de la escuela. Los domingos cenábamos juntos. Era la vida familiar que había estado soñando durante años. Pero a veces, en las noches tranquilas cuando Mateo estaba durmiendo y la casa estaba silenciosa, me encontraba pensando en Valentina, preguntándome dónde estaba, qué estaba haciendo, si alguna vez se arrepentía de las decisiones que había tomado, y preguntándome si algún día tendría el valor de regresar. 18 meses después, pensé que finalmente podíamos respirar tranquilos. Mateo había comenzado 1er grado y estaba floreciendo. Ya no tenía pesadillas sobre el agua, y la cicatriz en su frente había sanado hasta convertirse en una línea tenue que el doctor decía desaparecería completamente con el tiempo. Diego había encontrado un nuevo trabajo como ingeniero jefe en una empresa de tecnología, y había comenzado a salir con una maestra llamada Sofía, que Mateo adoraba. Por primera vez en años, mi hijo parecía genuinamente feliz. Rodrigo había resuelto sus problemas legales. Aparentemente, los testigos contra él habían decidido que sus memorias no eran tan confiables como pensaban inicialmente. Su empresa estaba más próspera que nunca. Yo había comenzado a tomar clases de baile los martes por la noche y había hecho nuevas amistades con mujeres de mi edad que sabían cómo disfrutar la vida. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Debía haber sabido que no podía durar. La primera señal de que algo estaba mal llegó en forma de una maestra preocupada. «Señora Morales», dijo la señorita Carmen por teléfono, «Mateo ha estado actuando de manera extraña los últimos días. Muy callado, muy asustado. ¿Ha pasado algo en casa?». «No que yo sepa». «¿Qué clase de comportamiento?». «Se esconde durante el recreo. No quiere participar en actividades grupales. Y ayer, cuando una madre voluntaria llegó a la clase, se escondió debajo de su escritorio y comenzó a llorar. Se me apretó el estómago. ¿Cómo era esa madre voluntaria? Mujer hispana, cabello castaño, muy bien vestida. Dijo que estaba interesada en observar las clases porque estaba considerando inscribir a su hijo aquí el próximo año. ¿Le dijo su nombre? Sí, Marcela Vázquez. El mundo se detuvo a mi alrededor. Valentina había regresado, usando el apellido de su verdadera madre,
y había estado en la escuela de Mateo. Señorita Carmen, voy a recoger a Mateo ahora mismo. Y por favor, no permita que ningún visitante se acerque a él sin mi autorización específica. ¿Está todo bien? No, no está todo bien. Llegué a la escuela en 10 minutos, violando probablemente una docena de leyes de tránsito. Encontré a Mateo en la oficina del director, sentado en una silla que parecía tragárselo, con lágrimas secas en las mejillas. Abuela Espe corrió hacia mí tan pronto como me vio. Había una señora que se parecía a mamá, pero no era mamá, y me asusté. Lo abracé firmemente, sintiendo su pequeño cuerpo temblar. ¿Dónde la viste, mi amor? En el salón. Estaba hablando con la señorita Carmen, y cuando me vio, sonrió de esa manera que me da miedo. ¿Qué manera? Como cuando mamá estaba enojada pero fingía que no lo estaba. Mi nieto de 6 años había reconocido instintivamente la amenaza, incluso cuando los adultos a su alrededor no lo habían hecho. Los niños tienen esa intuición primitiva sobre el peligro que los adultos a menudo perdemos. En el auto, marqué el número de Rodrigo. Valentina está de vuelta, dije tan pronto como contestó. ¿Estás segura? Estuvo en la escuela de Mateo hoy. Usando el nombre Marcela Vázquez. ¿Habló con Mateo? No directamente, pero él la vio. La reconoció. Está aterrorizado. Hubo una pausa larga. Esperanza, llévalo a mi casa. Ahora. Y llama a Diego. Necesitamos reunirnos esta noche. ¿Qué crees que está planeando? No lo sé, pero el hecho de que esté usando el apellido de su madre significa que probablemente ha estado planeando esto durante meses. Esa noche, después de que Mateo se durmiera en la habitación de huéspedes de Rodrigo, los 3 adultos nos reunimos en su oficina para planear nuestra respuesta. Primero, dijo Rodrigo, necesitamos confirmar que realmente es ella y no alguien que se le parece. ¿Cómo? Arturo va a revisar las cámaras de seguridad de la escuela. Si es Valentina, va a poder identificarla. ¿Y luego qué? Luego decidimos cómo manejar esto, porque claramente las amenazas no fueron suficientes para mantenerla lejos. Diego había estado inusualmente callado durante toda la conversación. ¿Qué pasa si simplemente está tratando de ver a Mateo?, preguntó finalmente. ¿Qué pasa si realmente lo extraña y no está planeando nada malicioso? Rodrigo y yo lo miramos como si hubiera perdido la cabeza. Diego, dije gentilmente, esta es la mujer que estuvo presente cuando su familia trató de ahogar a tu hijo, que mató a su propio hermano para evitar que confesara, que chantajeó a nuestra familia. No está aquí por sentimientos maternales, pero tal vez... No, interrumpió Rodrigo firmemente. No hay tal vez con gente como Valentina. Su regreso significa que está planeando algo, y nuestra prioridad es proteger a Mateo. El teléfono de Rodrigo sonó. Era Arturo. ¿Qué encontraste?, preguntó Rodrigo, poniendo el teléfono en altavoz. Es definitivamente Valentina Herrera. Las cámaras la captaron claramente, pero hay algo más que necesitan saber. ¿Qué? No vino sola. Hay un hombre con ella. Alguien que he visto antes en mis investigaciones sobre matrimonios convenientes y estafas de seguros. ¿Quién es? Su nombre es Carlos Méndez. Es conocido por ayudar a mujeres como Valentina a resolver problemas familiares complicados. El aire en la oficina se espesó con tensión. ¿Qué clase de problemas?, preguntó Diego. El tipo que usualmente resulta en accidentes convenientes para exesposos y personas que se interponen en el camino de herencias. ¿Estás diciendo que planean matar a Diego? Mi voz sonó estrangulada. Estoy diciendo que su presencia aquí no es coincidencia. Valentina claramente ha decidido que recuperar a Mateo vale el riesgo de regresar, y Carlos Méndez no trabaja gratis. ¿Dónde se están quedando?, preguntó Rodrigo. Eso es lo que estoy tratando de averiguar. Pero, Rodrigo, hay algo más. ¿Qué? Carlos Méndez no es solo un delincuente común. Tiene conexiones serias. Gente que podría hacer que tus contactos se vean como Boy Scouts. Entendí la implicación inmediatamente. Valentina había regresado con refuerzos. Refuerzos que podrían neutralizar las ventajas que Rodrigo normalmente tendría en situaciones como esta. ¿Qué recomiendas?, preguntó Rodrigo. Recomiendo que consideren irse de la ciudad, esta noche. ¿Huir de nuevo? ¿Huir y vivir o quedarse y arriesgar que Mateo termine huérfano? Diego se puso pálido. ¿Realmente crees que matarían a todos nosotros? Creo que Valentina ha pasado 18 meses planeando esto. Creo que ha aprendido de sus errores anteriores. Y creo que esta vez
No está tomando prisioneros. Después de que Arturo colgó, nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos. No voy a huir, dije finalmente. No de nuevo, no de ella. Esperanza. No, Rodrigo. He pasado demasiados años de mi vida siendo víctima de esa mujer. No voy a pasar mis años dorados corriendo de ciudad en ciudad porque ella decidió regresar. Entonces, ¿qué sugieres? Sugiero que la confrontemos directamente. Pero esta vez, en nuestros términos. ¿Cómo? Una idea había estado formándose en mi mente mientras Arturo hablaba. Una idea peligrosa, arriesgada, pero que podría resolver nuestro problema permanentemente. Le damos lo que quiere, dije lentamente. ¿Qué? Le damos acceso a Mateo, pero bajo nuestras condiciones, en nuestro territorio, con nuestras reglas. Diego se levantó abruptamente. ¿Estás sugiriendo que usemos a mi hijo como señuelo? Estoy sugiriendo que creemos una situación donde Valentina tenga que venir a nosotros, donde podamos controlar el ambiente y el resultado. Es demasiado arriesgado, protestó Diego. Vivir con miedo por el resto de nuestras vidas es más arriesgado, respondí. Mateo va a crecer siempre mirando por encima del hombro, preguntándose cuándo va a aparecer su madre. Nosotros vamos a envejecer preguntándonos cuándo va a atacar de nuevo. Esto necesita terminar. Ahora. Rodrigo me estudió cuidadosamente. ¿Qué tienes en mente? Tengo en mente que mañana Valentina va a recibir un mensaje muy interesante. Un mensaje que no va a poder ignorar. ¿Qué clase de mensaje? Sonreí y sentí un eco de la mujer que había salvado a su nieto de un lago helado 18 meses antes. El tipo de mensaje que una madre desesperada envía cuando su mundo se está desmoronando y necesita ayuda urgentemente. A la mañana siguiente, Arturo llamó con noticias que confirmaron mis peores temores y mis mejores esperanzas. Encontré dónde se están quedando. Tienen una habitación en el Hotel Corona bajo nombres falsos. Pero Esperanza, también intercepté una conversación entre Valentina y Carlos Méndez. ¿Qué dijeron? Están planeando secuestrar a Mateo mañana cuando salga de la escuela. El plan es llevárselo fuera del país, donde las leyes de custodia son diferentes y donde Diego no podrá tocarlo. Sentí como si me hubieran golpeado con un martillo. ¿Secuestrarlo? Hay más. Una vez que tengan a Mateo en seguridad, planean regresar por Diego. Carlos especializa en hacer que las muertes parezcan accidentes. ¿Y yo? A ti te ven como menos importante. Probablemente te dejarían viva, pero sin familia, sin propósito. Era diabólicamente cruel, incluso para Valentina, quitarme a mi nieto y a mi hijo, dejándome viva para sufrir la pérdida por el resto de mi vida. Arturo, necesito que hagas algo por mí. ¿Qué? Necesito que te asegures de que Valentina reciba un mensaje muy específico esta tarde. Le expliqué mi plan. Era arriesgado hasta el punto de ser suicida, pero era la única manera de terminar esto de una vez por todas. 2 horas después, Valentina recibió un mensaje de texto desde un número que no podía rastrear. Diego tuvo un accidente. Está en el hospital. Mateo está conmigo y está histérico. Necesita a su madre. Ven sola al Parque Central a las 8 p.m. Banco junto al lago. Esperanza. Era exactamente el tipo de mensaje que una abuela desesperada enviaría si realmente necesitara ayuda. Y conociendo la arrogancia de Valentina, sabía que no podría resistir la oportunidad de aparecer como la madre rescatando a su hijo en crisis. Por supuesto, no vendría sola. Traería a Carlos Méndez. Pero eso estaba bien. Era exactamente lo que necesitaba que pasara. El Parque Central era perfecto para lo que había planeado. Grande, con muchos senderos y escondites, pero también con suficiente espacio abierto para lo que necesitaba hacer. Y el banco junto al lago, el mismo lago donde Valentina había estado presente cuando su familia trató de ahogar a Mateo, tenía un simbolismo que apreciaba. A las 7:30 p.m. estaba sentada en el banco, aparentemente sola. Mateo estaba seguro en casa de Rodrigo con 3 guardaespaldas que mi hermano había contratado. Diego estaba perfectamente bien, escondido con Rodrigo en una posición donde podían ver todo el parque, pero no ser vistos. Arturo y sus contactos estaban posicionados estratégicamente alrededor del parque. No era legal, pero después de todo lo que había pasado, la legalidad había dejado de ser mi principal preocupación. A las 8:05, Valentina apareció. Venía sola, al menos aparentemente, caminando rápidamente hacia el banco con expresión de preocupación maternal convincente.
¿Esperanza? ¿Dónde está Mateo? ¿Cómo está Diego? Siéntate, Valentina. Se sentó cautelosamente en el otro extremo del banco. ¿Dónde está mi hijo? A salvo, lejos de ti. La máscara de preocupación se resbaló inmediatamente de su cara. ¿Qué es esto? Esto es el final del juego, Valentina. Sabemos que planeas secuestrar a Mateo mañana. Sabemos sobre Carlos Méndez. Sabemos todo. Valentina se rió, pero no había humor en el sonido. Si sabes todo eso, ¿por qué estás aquí sola? ¿Quién dice que estoy sola? Como en respuesta a mis palabras, Carlos Méndez salió de detrás de un árbol cercano. Era exactamente como me lo había imaginado. Grande, intimidante, con la clase de cara que había visto demasiada violencia. Señora Morales, dijo con voz áspera, creo que usted y yo necesitamos tener una conversación. Estoy segura de que sí. Carlos se acercó hasta quedar a unos metros del banco. Valentina me ha contado todo sobre usted, sobre su familia, sobre los problemas que han causado. ¿Problemas? ¿Es así como llama proteger a un niño de asesinos? ¿Es así como llamo interferir en asuntos familiares que no le conciernen? Valentina se levantó del banco. Carlos, solo tómala. Podemos encontrar a Mateo después. Pero Carlos no se movió. Estaba estudiándome con expresión extraña. Señora Morales, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Su hermano es Rodrigo Morales? Sí. Carlos asintió lentamente, como si eso confirmara algo que había estado sospechando. ¿Y usted sabe quién soy yo? Sé que eres un criminal que ayuda a mujeres como Valentina a deshacerse de familias inconvenientes. Sí, eso es cierto, pero también soy un hombre que conoce las reglas del juego, y hay ciertas líneas que no se cruzan. Valentina lo miró con alarma creciente. «Carlos, ¿de qué estás hablando?» «Estoy hablando del hecho de que tu suegra es hermana de Rodrigo Morales, y yo no me meto con la familia de Rodrigo Morales. Pero tenemos un acuerdo. Tuvimos un acuerdo antes de que yo supiera quién era ella realmente». Carlos se dirigió a mí. «Señora Morales, con el mayor respeto, creo que hay un malentendido aquí». «¿Qué clase de malentendido?» «Valentina me dijo que usted y su familia habían estado chantajeándola, amenazándola, que la habían separado ilegalmente de su hijo. ¿Y ahora? Ahora creo que tal vez no escuché toda la historia». Valentina se veía cada vez más desesperada. «Carlos, tenemos un trato. Me prometiste que me ayudarías». «Te prometí que te ayudaría con un problema familiar. No te prometí que me suicidaría profesionalmente». En ese momento, Rodrigo salió de su escondite, seguido por Diego y 3 hombres que no reconocí, pero que obviamente trabajaban para mi hermano. «Carlos», saludó Rodrigo cordialmente. «¿Cómo has estado?» «Rodrigo, debí haber sabido que estabas involucrado en esto. Lamento el malentendido. Si hubiera sabido que Valentina te había contratado, habría aclarado la situación antes». Carlos asintió. «Sin problemas. Negocios son negocios. Pero ahora que entiendo la situación real», se dirigió a Valentina. «Nuestro acuerdo está cancelado». «No puedes hacer eso». «Claro que puedo. Especialmente cuando descubro que me mentiste sobre los hechos básicos». «No te mentí». «¿No?» Carlos sacó su teléfono y tocó la pantalla. Inmediatamente, la voz de Valentina llenó el aire del parque. El plan era perfecto hasta que esa bruja interfirió. El niño se ahoga. Diego se vuelve loco de dolor. Era la misma grabación que Rodrigo había usado antes, pero escucharla de nuevo, en este contexto, con Valentina atrapada y sin salida, tenía un impacto diferente. ¿Quieres explicarme cómo planear el asesinato de un niño de 5 años cuenta como ser víctima de chantaje?, preguntó Carlos. Valentina se quedó sin palabras por primera vez desde que la conocía. «Carlos», dijo Rodrigo, «¿qué tal si Valentina y tú se van de aquí ahora mismo y olvidamos que esta conversación jamás pasó? ¿Y ella? Ella va a desaparecer, permanentemente, y esta vez va a permanecer desaparecida». Carlos miró a Valentina con disgusto. «Señora, tiene 5 minutos para salir de este parque. Después de eso, no puedo garantizar su seguridad». «¡Pero mi hijo!». «Su hijo está mejor sin usted», dije levantándome del banco. «Y si alguna vez, tratas de contactarlo de nuevo, no va a ser Carlos Méndez lo que tengas que temer». Valentina me miró con odio puro. «Esto no termina aquí». «Sí, termina aquí», respondió Rodrigo con voz final. «Porque la próxima vez que aparezcas, no va a haber conversaciones, no va a haber segunda oportunidades. ¿Entendido?». Valentina
Miró alrededor del grupo de hombres que la rodeaban, realizando finalmente que no tenía poder en esta situación. Sin Carlos Méndez, era solo una mujer sola contra una familia que había demostrado repetidamente que harían cualquier cosa para protegerse. «Entendido», murmuró finalmente. «¿Perdón? No te escuché». «Entendido», gritó, y se fue. Por segunda vez, pero esta vez sabía que sería definitiva. 3 meses después, Arturo confirmó que Valentina había salido del país. Había vendido todo lo que poseía y había comprado un boleto de avión a Europa del Este, donde las leyes de extradición eran complicadas y donde podría empezar una nueva vida lejos de nosotros. Diego finalizó el divorcio y obtuvo custodia permanente de Mateo sin oposición. 1 año después, Diego se casó con Sofía en una ceremonia pequeña en mi jardín. Mateo fue el portador de anillos, radiante de felicidad por tener finalmente una familia estable y amorosa. Rodrigo nunca enfrentó cargos por sus métodos. Aparentemente, cuando tienes la clase de información que él tenía sobre otras personas, esas personas prefieren no hacer preguntas incómodas. Yo seguí tomando mis clases de baile y agregué clases de cocina internacional. A los 56 años, finalmente estaba viviendo la vida que quería, rodeada de la familia que merecía. A veces, cuando Mateo está jugando en mi jardín y Diego y Sofía están preparando la cena en mi cocina, pienso en esa tarde terrible en el lago helado que empezó todo esto. Pienso en la mujer asustada y sumisa que era entonces, siempre tratando de mantener la paz, siempre aceptando migajas de amor de su propia familia. Esa mujer murió en el agua helada cuando salvara a su nieto. La mujer que emergió de ese lago era alguien completamente diferente. Alguien que sabía su propio valor. Alguien que no aceptaría menos de lo que merecía. Alguien que protegería a su familia sin importar el costo. Valentina pensó que podía destruir a los Morales. En cambio, nos enseñó exactamente de qué estábamos hechos. Y ahora, cada domingo, cuando mi familia se reúne alrededor de mi mesa para cenar, levanto mi copa y hago el mismo brindis, por la familia que elegimos, por el amor que protegemos y por la fuerza que encontramos cuando más la necesitamos. Mateo siempre pregunta qué significa eso. Algún día, cuando sea mayor, le contaré toda la historia. Le contaré sobre su verdadera madre, sobre el día en el lago, sobre todo lo que hicimos para mantenerlo a salvo. Pero por ahora, simplemente le digo, significa que eres amado, mi nieto, más de lo que jamás podrás imaginar. Y eso al final es la única verdad que importa.